En este video, revisaremos la arquitectura barroca que se desarrolló hacia el final de la Edad Moderna, posterior al Renacimiento y al Manierismo. El barroco es un movimiento cultural, un estilo artístico desarrollado entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII, alcanzando diversas disciplinas como la arquitectura, la pintura, la música y la literatura. Algunas de las características que más lo define son la ornamentación excesiva, los colores ricos e intensos, y fuertes luces y sombras. En oposición al arte renacentista, que normalmente mostraba el momento anterior a ocurrir cualquier acontecimiento, los artistas barrocos elegían el punto más dramático, el momento en que la acción estaba ocurriendo. Miguel Ángel, que trabajó durante el Alto Renacimiento, muestra a su David quieto antes de luchar contra Goliat. En cambio, el David barroco de Bernini es captado en el acto de lanzar la piedra contra el gigante. Comparen la tensión de los rostros. Como ha pasado tanto con los nombres de los movimientos artísticos, al término barroco se le atribuyó un sentido peyorativo. La palabra proviene del portugués donde significa algo así como perla que tenía alguna deformidad. Fue en origen una palabra despectiva que designaba a un arte caprichoso y excesivamente recargado. Por mucho tiempo se le consideró un estilo feo, una degeneración del Renacimiento. Actualmente es visto como una de las corrientes más bellas e importantes del arte. La arquitectura barroca mantuvo la simetría de la arquitectura renacentista. A veces emplea columnas torcidas, muchas veces solo decorativas y no de soporte como en la antigua Grecia y Roma. Abundan las líneas curvas más que las rectas. Detalles de decoración altamente ornamentados. Sensación de movimiento en las formas. Para comprender el paso del manierismo al barroco, vamos a comparar estos tres tipos de ventanas. Primero observemos las ventanas de Miguel Ángel, arquitecto renacentista, en la cúpula de San Pedro. Con la estructura íntegra, el tímpano y el sostén respetando las reglas de los órdenes arquitectónicos clásicos. Ahora observemos las ventanas del arquitecto moderno en la coronación de la fachada de la misma basílica. A diferencia de Miguel Ángel, Maderno, considerado uno de los padres de la arquitectura barroca, no respeta las reglas clásicas y apuesta por nuevos efectos. Interrumpe el tímpano con una vistosa concha. Esto por supuesto molestó a los arquitectos tradicionales renacentistas del momento. Por último, observemos esta tercera ventana en el Palacio de Barberini, obra del arquitecto Francesco Borromini. Él sustituyó el tímpano, interrumpido por una cornisa continua. El nuevo lenguaje arquitectónico ya estaba maduro. La Plaza de San Pedro es un espacio urbano abierto en la Ciudad del Vaticano y precede, a modo de gran sala períptera, a la Basílica de San Pedro. Períptero se refiere a un edificio rodeado por columnas. La plaza es una gran explanada que se ensancha lateralmente mediante dos pasajes, con forma elíptica de columnatas, espacio que se aprecia como cerrado y abierto al mismo tiempo. En medio de la plaza se erigió un monumental obelisco de 25 metros de alto y 327 toneladas, un bloque pétreo sin inscripciones traído desde Egipto que anteriormente estaba en el centro de un circo romano. A los lados del obelisco se encuentran dos fuentes, una en cada foco de la elipse. Las columnatas tiene 284 columnas de orden dórico, miden 16 metros de altura y están rematadas en una balaustrada donde se asientan las figuras de 140 santos de diversas épocas y lugares. Las columnas están dispuestas en 4 filas, de manera que crean 3 pasillos paralelos. El central es transitable con automóviles y los laterales peatonales. La iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes fue construida entre 1638 y 1641 en la ciudad de Roma. Diseñada por Francesco Borromini, 1599 a 1667, es una de las piezas maestras de la arquitectura barroca. Fue ubicada en un reducido espacio irregular. Borromini buscó una ingeniosa solución, dividió la fachada en 2 pisos. Y para dar un carácter unitario al conjunto, en ambos combinó columnas normales y de orden gigante que no soportan nada. El resto de elementos que conforman la fachada parecen empeñados en romper esta unidad, potenciando ritmos ondulantes y ascendentes que confieren un inusitado dinamismo al conjunto. La fachada dispone de una portada ondulada de 2 cuerpos, cóncavas a los lados y convexa en el centro. Y en la parte superior del edificio, un medallón gigante.
En el interior, el pequeño claustro de San Carlos es un perfecto ejemplo de la extrema libertad de Borromini. Tiene una planta rectangular. Los pilares, que evitan las esquinas, hacen posible la lectura de la planta como un octógono. Observen la balaustrada. ¿Notan algo completamente inusual? Francesco Borromini incluye un aspecto novedoso en el diseño de la clásica balaustrada. Combina aquí piezas al derecho y al revés en un juego muy peculiar. En algunos países europeos, como Francia e Inglaterra y en otras regiones de la Europa septentrional, se produjo un movimiento más racionalista, derivado directamente del Renacimiento que se denominó clasicismo barroco. La arquitectura barroca francesa, a veces llamada clasicismo francés, fue un estilo de arquitectura que floreció durante los reinados de Luis XIII, Luis XIV y Luis XV, 1610 a 1774, en los que se iniciaron una serie de construcciones de gran fastuosidad, que pretendían mostrar la grandeza de los monarcas y el carácter sublime y divino de la monarquía absolutista, especialmente de Luis XIV, el Rey Sol. Un ejemplo del barroco francés es el Palacio de Luxemburgo, que no está en Luxemburgo. Está en París, en los jardines de Luxemburgo. La arquitectura barroca está en deuda con los franceses por la invención del château de 3 cuerpos de edificación. El modelo vigente hasta entonces era el del Palazzo Italiano, una fachada austera, a veces grandiosa, dando a la calle, con uno o más patios interiores con columnatas o no. El Palacio de Luxemburgo es el resultado de la libre inspiración tomada del Palacio Pitti, Florencia, Italia. Actualmente es la sede del Senado francés. La oposición entre un clasicismo razonable a la francesa y un barroco excesivo a la italiana surge por la intención de suplantar a Roma, y de hecho, aparece en el momento en que Versalles y la corte del Rey Sol toman el lugar de Italia como centro de influencia cultural. El punto de inflexión será en abril de 1665 cuando los franceses rechazaron los planes de Bernini para la columnata del Louvre. El arquitecto más famoso y solicitado de Europa era rechazado por la corte de Francia. Sin embargo, muchos historiadores del arte consideran la arquitectura francesa de los reinados de Luis XIII y sobre todo, de Luis XIV y Luis XV como barroca. Vista aérea del palacio. Versalles comprende 3 palacios: Versalles, Gran Trianón y Pequeño Trianón, además de varios edificios situados en la villa. Constituye uno de los complejos arquitectónicos monárquicos más importantes de Europa. Galería de los Espejos, una suntuosa galería construida con el objetivo de deslumbrar a los visitantes de Luis XIV. Tiene una longitud de 73 metros por 10,50 metros de ancho. 17 ventanas proporcionan la luz que se refleja en 357 espejos puestos frente a frente. Semejante galería fue un acontecimiento en el siglo XVII, porque por primera vez, las personas se podían contemplar de cuerpo entero. La galería representó, asimismo, un lujo impresionante teniendo en cuenta que, en aquel tiempo, un espejo resultaba muy caro. Esta es la entrada al palacio. Constantemente está en mantenimiento. En el ala derecha, ven que hay una escenografía donde está pintado el edificio, de manera que los visitantes no ven las obras, ni la arena, ni los obreros. Todo eso pasa desapercibido al turista. Vean cómo van quedando las remodelaciones. En 1979, la UNESCO catalogó a los jardines de Versalles como Patrimonio de la Humanidad. Esta vista es del Bosque de la Reina, por cierto muy poco visitado por los turistas por la lejanía del edificio principal. En 2023, el Palacio de Versalles recuperó el número de visitantes que tenía antes de la pandemia, superando los 8 millones de personas. Esta cifra lo convierte en uno de los monumentos históricos más visitados a nivel mundial. Observen el desgaste en una de las escaleras principales. ¿Quieres publicar un libro con tus memorias, poesías, relatos o quizá una novela y no sabes cómo hacerlo? Editorial IP ayuda a los nuevos escritores. Solo necesitamos tu texto en Word y en un mes tendrás tu libro en Amazon en papel y en Kindle. Simplemente un WhatsApp al teléfono que ves en pantalla o en elcorrido@yahoo.com y pide un presupuesto. A cualquier hora. Para terminar, aunque existen manifestaciones de arquitectura barroca en España, Inglaterra, Países Bajos, inclusive en América, México, Cuba, Perú, vamos a quedarnos con este ejemplo del barroco polaco. El Palacio de Wilanów es un palacio barroco situado en la parte sudeste de Varsovia, la capital de Polonia.
Es conocido como el Versalles polaco, y es uno de los edificios históricos más impresionantes e importantes en Polonia. Debido al hecho de encontrarse apartado del centro de la ciudad, el palacio sobrevivió casi intacto a la Segunda Guerra Mundial, aunque sufrió el saqueo de los nazis al final de la guerra. Actualmente se pueden visitar sus salones con muebles y decoración de diferentes épocas. Bueno amigos, esto se terminó.